Sean bienvenidos, bienvenidas. Voy a hacer este video a petición popular sobre los ejercicios de lógica verbal. Voy a terminar con dos ejercicios que yo inventé, que me gustaron mucho porque se parecen, porque los hice yo primero, Sara. No, porque los hice y además, bueno, porque los hice, sí, está bien, voy a ser un papá orgulloso. Y también porque se parecen mucho a un par de ejercicios que me han salido en el examen de admisión en los años anteriores y me gustaron porque es como que uno espera de que está leyendo como, ok, me van a preguntar esto y te preguntan otra cosa totalmente. La expectativa te la invierten. Entonces me gustó mucho porque eso es como una dificultad extra. Entonces vamos a terminar con esos y entrémosle de una vez. Esta dice, en diversos países la globalización, lejos de favorecer con mayores incentivos económicos la superación de los trabajadores, ha provocado que los salarios sean cada vez más reducidos. Entonces, siempre recomendación ir señalando palabras claves. ¿De qué estamos hablando? De la globalización. Ok. ¿Y qué pasa con esta? Lejos de favorecer, ok, entonces contrario a lo que uno podría creer que favorece, con mayores incentivos económicos la superación de trabajadores, ha provocado que los salarios sean cada vez más reducidos. Entonces, eran de una forma, ahora son de otra. Porque tienen que ser de alguna forma, por decirlo así, para que se puedan reducir. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones reproduce lo expuesto en el texto? A. La globalización eliminó los incentivos salariales. No nos dice nada de que los haya eliminado, entonces por ahí la podemos eliminar. Más bien, eliminó. Ok. La globalización logró unificar los ingresos. No dice nada como de que gracias a la globalización todo el mundo gane lo mismo o que haya sido más equitativa la distribución de los salarios o la riqueza o nada de eso. Entonces, esta tampoco. ¿Logró unificar? No logró unificar nada. Si ven, yo siempre recomiendo esto, hacerlo como en forma de pregunta, como decir, ok, ¿cuál de las siguientes afirmaciones reproduce lo expuesto en el texto? Entonces yo lo transformo en pregunta. La globalización eliminó los incentivos salariales y entonces el mismo texto me va a decir sí o no. Se hace mucho más fácil así. Fue uno de los grandes logros que descubrí, o de las grandes técnicas que he descubierto con los años de hacer el examen y de practicar y dar clases. La globalización distribuyó los ingresos. No dice nada sobre... Es muy similar al anterior. No habla nada de que gracias a la globalización la riqueza se distribuya más equitativa o que haya un cambio en esa parte. Entonces, ¿distribuyó algo? No, eso no nos habla tampoco el texto. Esto es como hacerlo así en forma de pregunta, es probar la lógica, o sea, probar qué tan sólida es la validez de la afirmación. Es decir, qué tanto de esta información yo puedo sacar la conclusión. Por lo menos en este caso que nos preguntan la conclusión. Pero entonces es eso, hacerlo en forma de preguntas, como decirle, ¿usted realmente está hablando de esto? ¿Sí o no? Y por último dice, la globalización modificó los salarios. Entonces, si nos habla de que se redujeron, como dice acá, significa que hubo un cambio. Porque eran de una forma y luego pasaron a ser de otra. Eran más grandes, ahora son más chiquitos, ¿sabes? Entonces, sí, podemos decir que definitivamente es la opción D. Fácil, ¿verdad? Viéndolo así. Entonces, sigamos con otro ejercicio. Y continuando dice, en la literatura hispanoamericana de otro momento, el decaimiento del paisaje se explica por la presentación del personaje. El tema que domina la literatura actual es el ser humano. Casi me da una embolia. En el contexto de la literatura hispanoamericana contemporánea, ¿cómo se presenta el paisaje en relación con el ser humano? Entonces, de nuevo, ¿de qué estamos hablando? Siempre buscar primero, como decir, el sujeto o la idea central. Literatura, el decaimiento del paisaje. Estamos hablando del decaimiento del paisaje. Voy a hacer un rojo, perdón. Bueno, ahí nos queda. Se explica por la presentación del personaje. Entonces, de un pronto a otro se presentó el personaje. O sea, antes no existía como tanta literatura de personajes, sino que quién sabe, se hablaban más como de el paisaje o el contexto o algo así.
Entonces eso es lo que dice según el texto. No sabemos si es verdad, pero nosotros le creemos siempre lo que nos diga. Nos quedamos solo con la información que se nos da ahí. El tema que domina la literatura actual es el ser humano. Interesting. Entonces la pregunta, en el contexto de la literatura hispanoamericana contemporánea, ¿cómo se presenta el paisaje en relación con el ser humano? Aquí nos dice, el paisaje ha sido desplazado. Suena tentador, pero con verbal tenemos que revisar todas las opciones. Entonces voy a dejarla ahí como posible. Ay, no sé, una ceñita o algo. El paisaje ha sido transformado. El decaimiento del paisaje se explica por la presentación. Decae, podría ser, pero se acerca más la creo. Porque se habla de que la importancia del paisaje empezó a decaer o empezó a cambiar por la presentación del personaje. Entonces, en teoría, podríamos decir que ha sido desplazado. Pero voy a corroborar la respuesta porque ahora tengo dudas con esta. Ya volví, nada pasó, ustedes no vieron nada. Después, entonces transformado, podemos decir que no. Después, el paisaje ha sido sobrevalorado. No, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque más bien nos dice que ha decaído. O sea, que antes estaba así como en la gloria, era lo más importante, ya no tanto. Entonces por ahí podríamos decir que más bien es todo lo contrario. Y finalmente dice, el paisaje ha desaparecido de la literatura. No nos dice explícitamente que de fijo ya no se habla de ese tema, sino que simplemente ha decaído. Tal vez ya no es tan importante, pero no podemos afirmar con certeza que ya no se habla del tema. Entonces, no ha desaparecido. Lo que sí podemos afirmar es que en algún momento era más importante hablar del contexto, del paisaje, etc. Y ahora, como apareció el ser humano, el personaje, ha perdido importancia. Eso significa que ha sido desplazado, entendiéndolo como a nivel de importancia. O sea, ya no es prioridad. Pero bueno, eso sería por ahí. Es un texto relativamente más largo, pero tranquilidad. Más bien a veces he visto que los textos más largos, la pereza es tener que leer y el tiempo que implican, pero tienden a ser un poco más sencillos porque traen mucho detalle. Entonces, como que cuesta más perderse por ahí. Tal vez en la lectura, si no estamos acostumbrados, si no estamos acostumbradas, puede ser un poco pesado, pero más bien por la parte de analizarlo, tiene como más insumos, por decir así, hay más recursos. Entonces dice, un académico tiende a descalificar la obra de los historiadores P, Q y R. Al historiador P lo etiqueta como tradicional, pese a la ruptura que supusieron sus trabajos sobre historia electoral de un país. Al historiador Q lo cuestiona mediante la estrategia de generalizar sus conclusiones a toda la sociedad, a pesar de que el historiador Q las circunscribe a la vida política. Y al historiador R lo responsabiliza por inspirar interpretaciones de los grupos subalternos como robots, planteamiento que no tiene la menor base en la evidencia disponible. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una idea implícita en el texto? Significa que no está explícita, o sea, no está escrita ahí, pero que la podemos sacar o la podemos inferir de la información que nos dan. Entonces dice, la obra del historiador R supuso una ruptura por su tradicionalismo en la historia electoral. En este tipo de ejercicios, ¿qué podría ser lo más recomendable? Ir haciendo como un pequeño esquemita o resumen. Por ejemplo, ¿qué dijo P? ¿Qué suele decir P? ¿O qué es lo que se le atribuye a P, a Q y a R? Para no estar buscándolo en el texto cada rato. Porque si ustedes ven, por lo menos yo cuando respondo, y es una recomendación que hago en general, pero depende mucho del estilo de cada quien, si ustedes ven en la parte verbal, a diferencia de la parte de lógica matemática, como lógica matemática es tan exacta, yo puedo llegar y responder, y si me dio la opción y a conciencia yo puedo decir, sí, estoy seguro de mi proceso, listo. Si la opción es correcta, no hay más que hacerle porque solo hay una opción correcta y mate es muy exacto. En cambio, verbal tiende mucho a necesitar la parte interpretativa. Esto significa que yo tengo que estarme devolviendo a cada rato en el texto para ver si realmente lo que dice la opción A, la opción B, la C, etcétera, es lo que ando buscando. Entonces hay que estar revisando, releyendo mucho. Entonces hacer este tipo de resúmenes como este que estoy haciendo acá puede
facilitarnos mucho y ahorrarnos mucho tiempo a la hora de contestar. Entonces al historiador P lo etiqueta como tradicional. Ok, entonces es tradicional, perdón mi letra fea, ustedes ya saben, tradicional. Pero pese a la ruptura que supusieron sus trabajos de historia electoral. Historia voy a poner nada más ahí para que me quepa. Y entonces esta historia electoral se dice que es una ruptura, entonces es como innovador. Innovación. Ok. Qué horrible esa flecha. Por acá. Ahora, ¿qué se dice de Q? Entonces ya hice P por acá para que no se me pierda. Voy a hacer Q, que no se me pierda. Y me falta R. Entonces dice Q. Lo cuestiona mediante la estrategia de generalizar. Eso significa que tal vez habla de una gente específica y el MA dice, es que todo el mundo es así. Pero realmente puede estar hablando solo de, no sé, los empresarios, de la gente que está en política o no sé. Generalizar sus conclusiones a toda la sociedad a pesar de que el historiador Q la circunscribe a la vida política. Entonces generaliza, pero cuando hablamos de circunscribir es como delimitar. Entonces solo habla de la vida política y entonces este académico de acá dice, es que ese man habla así de todo el mundo, pero no, solo está hablando de la vida política. Entonces este es solo política. Política. Ok. Y finalmente, que la P más fea del universo. Pero bueno, ahí queda más o menos. Y la R dice, al historiador R lo responsabiliza por inspirar interpretaciones de los grupos subalternos como robots. Planteamiento que no tiene la menor base de evidencia. Base en la evidencia. No tiene evidencia. Ok. Ok, entonces, como robots. Sin evidencia. Entonces empecemos a ver, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una idea implícita en el texto? La obra del historiador R supuso una ruptura. Sí, que era aquí la innovación, por su tradicionalismo. En la historia electoral, no. Aquí la clave, aunque parezca muy pequeña y tal vez no importante, es pese. O sea, a pesar de que era tradicional, supuso una ruptura. Entonces, más bien es contrario al tradicionalismo. Entonces, más bien esto no. Más bien porque se logró salir de ese tradicionalismo, por decirlo de alguna forma. Después, las obras de los tres historiadores se relacionan con política, sociedad, vamos a ver la primera, historia electoral, podría ser política, sociedad, no, bueno, robots sin evidencia, podría ser la opción R, digo, la parte del historiador R, y interpretación de grupos subalternos como robots, tal vez eso podría verse como algo social, y cultura. No, creo que no hay ninguno que hable de cultura. Entonces esa la podemos quitar por ahí. No habla como de la identidad, de la historia más como cultural o la idiosincrasia de un pueblo. O no sé, algo así. Creo que no. Entonces la puedo descartar por ahí. Después, los planteamientos del historiador Q se refieren únicamente a política. Esa sí la apunté por acá. Parece que esa es la correcta, pero revisemos la última. El polémico académico desmiente las afirmaciones de los historiadores. No, porque los critica, pero sí tiene como algo de cierto. Entonces, por ahí no podemos decir como no,
categóricamente o frontalmente dice que todo lo que dicen es mentira. No, simplemente es como le hago esta crítica, pero no sé qué. Le hago esta crítica, pero está bien. O le hago esta crítica, pero tal otra parte no me gusta. Entonces es más como que a medias. Entonces no podemos decir que del todo está como contrario a lo que dicen. Entonces no los desmiente necesariamente, pero sí definitivamente lo que dice del C está correcto. Únicamente apolítica. Más bien es el académico quien dice, es que eso que dice de política se puede aplicar, o sea, se generaliza, eso que está por acá, se generaliza a toda la sociedad. O sea, más bien es el académico en su crítica, pero según esto, según el texto, Q solo habla de política. Entonces, por ahí podemos decir que la opción correcta es la C. Ahora otra un poco larga, pero igual tranquilidad. Dice la asertividad. Entonces, si ven, de una vez vamos a hablar de un término psicológico, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, todo lo que ustedes sepan de asertividad, olvídenlo. Quédense solo con lo que diga el texto, ¿verdad? Porque si no, empezamos a meter información de afuera y ahí es donde tal vez nos pueden poner alguna trampa para que la gente responda como, cultura general, yo sé que la asertividad es, o la globalización es. Entonces no, es quedarse solo con lo que dice el texto. Si ahí dice que la asertividad es la peor forma de resolver un conflicto, a pesar de que todo diga que sí es importante, nos quedamos con eso, ¿ok? No se salgan de lo que dice no se salgan, regla de oro, ¿ok? Solo con lo que dice el texto. Entonces dice, la asertividad es una forma emocionalmente inteligente de satisfacer nuestras necesidades, porque tiene en cuenta nuestros pensamientos, ideas y sentimientos, y también las de los demás, de forma que resulte beneficioso para ambas partes. Imagine la siguiente situación. Aquí fijo nos van a poner como a intentar integrar la definición que ya leímos con una situación para al final decir, ok, ¿cuál de estas es? Entonces ven, ya uno le va agarrando el toque más o menos por dónde va a ir la pregunta. Imagine la siguiente situación. Elisa tiene planeado salir con sus amigas el sábado por la tarde a una actividad muy especial para ella. Ese mismo sábado su madre tiene una cita para que le corten el cabello y le pide a Elisa desde el día anterior que cuide a su hermano. Ok, entonces tenemos la situación ahí, Elisa quiere algo, la mamá necesita un favor, entonces, ¿qué nos van a preguntar? De acuerdo con la definición de asertividad anunciada en el párrafo anterior, ¿cuál de las respuestas siguientes presenta a Elisa como una persona asertiva? Entonces busquemos de una vez cuál era la definición. Es una forma emocionalmente inteligente de satisfacer nuestras necesidades. Ok, nos permite satisfacer nuestras necesidades porque tiene en cuenta, nuestros pensamientos, ideas, sentimientos y también, muy importante, entonces tiene dos condiciones, que toma en cuenta lo que sentimos, pensamos y nuestras ideas, pero también las de las otras personas, la de los demás. Entonces tiene que tomar en cuenta como una situación que ambas partes ganen para que resulte beneficioso para ambas. Aquí me sigue apoyando lo que acabo de decir. Que fue una guava. Entonces, según el texto, Elisa tiene planes para salir. Va a pegarse así como el fiestón. Y la mamá le pide, porfa, cuídame, hermanito. Cuida a su hermano. Ok. Entonces, tenemos que buscar una posición en la cual ambas ganen. Entonces dice, Elisa convence a su madre de que pase la cita para el lunes y ella gustosamente cuidará a su hermano. Ahí, de forma definitiva, Elisa podría ir al fiestón y la mamá podría ir gustosamente, y la mamá podría ir a cortarse el cabello. Entonces, suena bien. Después, Elisa se niega a cuidar a su hermano, aduciendo que la actividad con sus amigas es muy especial para ella. En este caso, sí tomaría en cuenta lo que ella quiere, pero dejaría por fuera al hermano. Y eso es negligencia, amigos. No. Entonces, en ese caso no estaría como ganando la parte de la mamá. Después dice, Elisa acepta cuidar a su hermano, ok, está bien, una parte, sin informar a su madre que ella tiene un compromiso con sus amigas ese día.
Elisa triste. Entonces no, esta no nos sirve porque está dejando de lado lo que ella quiere hacer, porque dice que es una actividad muy importante para ella. Entonces esta tenía bien una parte, pero la otra no. Y finalmente dice, Elisa le recuerda a su madre que ya tiene un compromiso con sus amigas, pero resignada acepta. O sea, nada más le recuerda, pero dice, mamá, está bien, mamá. Y no, porque no estaría haciendo valer su posición. Entonces, no es la correcta. ¿Cuál es en la que ambas ganan? La opción A, porque Elisa convence a su madre que pase la cita. Entonces va a tener el beneficio de la mamá y además de eso ella va a poder ir a el fiestón, aunque estamos en el 2020. Entonces, por ahí sería la respuesta correcta, la opción A. Listo por acá. Ahora vamos a ver, también me pidieron esta. Dice, ¿se puede describir una comunidad vegetal mediante un inventario? Entonces, ¿cómo la podemos describir? Mediante un inventario de las especies que la componen, en el que figure una estimación de su abundancia. Otra palabra clave. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice el texto? Mientras hago una línea un poco más recta. Dice que se puede describir una comunidad. Entonces, esta es como la tarea a realizar, describir una comunidad vegetal. ¿Y cómo vamos a hacer esa descripción? Es que no, hacer recto con esto cuesta mucho, porque no puedo. Ay, no, definitivamente no. Aquí, tome acá. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es describir una comunidad vegetal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Mediante un inventario. ¿Un inventario qué es? Si tenemos duda con alguna palabra mientras estamos estudiando, podemos preguntar. Definir inventario. Dice lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen a una persona, empresa o institución. En este caso, más bien a una comunidad. Entonces, lista de bienes. Ahí es como ir haciendo el listado de todas las cosas. Cuando hay dudas con algunos ejercicios, por eso yo siempre les digo, busquen en el diccionario. A veces uno maneja como una palabra de forma muy coloquial, pero no saben realmente como esa definición de diccionario, y eso a veces es la diferencia entre tener mal un ejercicio y tenerlo bueno. Entonces, mediante un inventario dijimos que es como pasar lista de cuáles hay. Y después, entonces aquí dijimos cuáles. Y que figure la abundancia. Cuando hablamos de abundancia, hablamos de cantidad. Entonces, nada más para sacarnos de la duda, definamos abundancia o abundar. Definir abundar. Dice que es existir o darse en gran cantidad, tener gran cantidad de la cosa que se expresa o apoyar y mantener, bla, bla. Entonces, estamos hablando de cantidad, definitivamente. Entonces, de acuerdo con el texto anterior, ¿cómo se distribuye una comunidad vegetal? Si ustedes ven, a mí lo que me interesa de hacer los ejercicios verbales, porque es diferente a los matemáticos, que los matemáticos son una más, le entra y empieza a hacer operaciones. Después de comprender bien el texto, aquí lo que se hace es más como empezar a conectar, interpretar la información que ya se nos da de la manera más objetiva posible. Entonces, lo que quiero es que de mi explicación o mi modelado de cómo se hace el ejercicio vayan sacando como, mira, este mal entra por aquí, le hace tales preguntas, vean cómo sacó información, ese tipo de cosas. Porque tal vez sí es muy difícil como decir, sí, según la premisa tal, y hacer toda la graficación y lógica y toda la vara, sino que creo que esto es más útil. Entonces, y también en el examen, si no lo saben hacer, es como que muy difícil. Entonces, esto ojalá vayan viendo de cómo yo lo voy resolviendo para que entiendan mi proceso mental si de algo les funciona, ¿ok? Entonces, de acuerdo con el texto, ¿cómo se describe una comunidad vegetal? Dijimos que con dos cosas, definiendo cuáles plantas y definiendo la cantidad de esas plantas. Entonces, busquemos eso en alguna opción correcta. Conociendo cuáles, esa parte sí, y cómo son. No se habla nada de cómo se describen. Entonces esa parte sí, pero esa parte no. Conociendo cuáles, esto sí. ¿Y cuántos? Cantidad. Parece que la opción B. Son los individuos que la forman. Mi profe de locución me va a regañar. Conociendo cómo son y dónde están. No, ninguna de las dos.
¿Dónde están? No nos habla de que el lugar y que el contexto y en dónde viven, el hábitat, no. Ni cuál es su forma, cómo se describirían, no. Conociendo cuáles, otra vez esa parte sí. ¿Y dónde? Ya dijimos que dónde, no. Entonces definitivamente sería la opción B. Si ustedes ven, ya con práctica uno puede hacer este análisis en 1 minuto. A mí me encantan las verbales por eso. Yo en el examen voy a decir como ¡buah! Por eso no me gusta ahora que entremezclaron verbal y matemática, porque es como, no sé, siento como que me trabo un poco haciendo el cambio. Pero bueno, cosa aparte. Pero ok, espero que quede clara por acá. Ya vamos llegando al final. Esta me gustó porque esta la mandó una estudiante mía. Me la mandó una estudiante y me dijo, es que todo el mundo la está contestando en un grupo ahí de examen de admisión y todo el mundo está poniendo todas las opciones. Entonces no sabemos cuál es y no tenemos la respuesta. Y yo, vamos a ver. Dice, el manatí es un animal extraño. De una vez nos definen que es particular. No es, por decir así, normal, tal vez, posiblemente. Pero bueno, así funciona mi cerebro. Va adelantándose un toque. Pese, otra vez, a pesar de lo que me van a decir, pasa algo particular. Pese a que es un mamífero, o sea, a pesar de ser un mamífero, no dije nada, a pesar de ser un mamífero, solo vive en el agua. Entonces significa que esto no es lo común. No es lo común. No es lo común de un mamífero. Porque a pesar de ser mamífero, solo vive en el agua y cuando está en la tierra se siente incómodo. Pero si se siente incómodo y nos están diciendo que eso no es lo normal, significa que más bien sería lo contrario para todos los mamíferos, excepto este en particular. Entonces se concluye que los mamíferos, yo creo que por ahí era que todo el mundo la tenía mala, incluso yo la primera vez que la hice yo decía, pero qué raro, no me suena. No sé si es porque como es manatí, mamífero, los dos empiezan con M, son palabras no tan comunes, entonces como que el cerebro dice, se concluye que los manatís. Entonces yo estaba buscando la opción que me decía manatí. Hay que leer con mucho cuidado el día del examen. A mí me pasa montones que a veces estoy haciendo un ejercicio y yo digo, pero qué raro, porque no encuentro la respuesta. Es que la leí mal la pregunta o leí mal alguna parte, entonces no es por falta de capacidad, sino que puede ser simplemente distracción o la presión del momento, el tiempo, entonces nada más para que tengan ese cuidado por ahí. Entonces de nuevo, el manatí es un animal extraño, pese a que es un mamífero, solo vive en el agua y cuando está en la tierra se siente incómodo. Se concluye que los mamíferos, contrario al manatí, que no suelen vivir en el agua. El manatí, ¿dónde vive? Solo vive en el agua. Y cuando está en tierra está incómodo. Entonces, más bien para que el manatí sea extraño de entre los mamíferos, tiene esa particularidad. Entonces me está diciendo que todos los mamíferos, o la mayoría de mamíferos, suelen vivir en la tierra, más bien. Entonces se concluye que los mamíferos, contrario al manatí, solo suelen vivir en el agua. Perdón, no suelen vivir en el agua. Podría ser. No suelen vivir en la tierra, no, más bien todo lo contrario. Nos están diciendo que el manatí es raro por vivir en el agua. ¿Solo pueden vivir en el agua? No, más bien contrario, que no es lo común. No pueden vivir en el agua, no, porque existe el manatí y es un mamífero que vive en el agua, entonces sí pueden. ¿Solo pueden vivir en la tierra? No, es lo mismo que el anterior, pero como el antónimo, el contrario. ¿No pueden vivir en el agua? Sí pueden porque existe el manatí que vive en el agua. ¿Solo pueden vivir en la tierra? No, porque existe el manatí que vive en el agua. Estos son casi que la misma, pero dándole vuelta a la redacción. Hay algo práctico que siempre le digo a mis estudiantes. Si ustedes ven dos opciones que dicen prácticamente lo mismo, aunque esté redactada diferente, como solo puede haber una opción correcta, eliminen las dos de una vez. Chao, las dos. Entonces ven, es más fácil. Ahora solo me quedan 3 por analizar. Pero bueno, son como algunos tips que también solo ahí como he ido coleccionando con los años. Entonces, ¿no suelen vivir en la tierra? No. Más bien suelen vivir en la tierra. ¿Solo pueden vivir en el agua? No, más bien es raro que vivan en el agua. Entonces, por consiguiente, se concluye que los mamíferos no suelen vivir en el agua. Aquí, ¿cuál es una palabra clave? Suelen. Aquí nos está hablando de algo específico. Esto les puede servir para un montón de ejercicios.
específico o particular. Es una premisa particular. Caso contrario de una particular es una, aquí como diferente, es una universal. Perdón por mi letra, qué cosa más terrible. Pero bueno, universal. Cuando hablo de particulares como solo estos o específicamente hay una excepción, cuando hablo de universales, cuando ustedes vean que hablan de todos. Si hablan de todos, todas, significa que se tiene que aplicar a todo el conjunto de mamíferos o lo que sea. Entonces hay que saber diferenciar muy bien cuando nos hablan de algo en específico, que yo puedo afirmar eso de todo mundo, sí o no, depende del ejercicio obviamente. Y lo universal también, si me dicen es que todos, significa que es todos, no hay excepción. Entonces, porfa, esa parte yo sé que tal vez suena como no tan importante, pero tal vez es lo más importante que yo podría sacar de este ejercicio en particular para aplicarlo a todos los ejercicios que me vaya a topar en la vida. Ven, lo acabo de aplicar. Entonces, por ahí, otra lección. Ahora, esta en particular me gusta para ver eso que acabamos de hablar de premisas particulares y premisas universales. Entonces, entrémosle. Me gusta. Me sirve. Perdón, qué necio con ese meme. Dice, el elefante marino llega a medir hasta 7 metros de longitud y a pesar hasta 2 toneladas. Entonces, hasta 7 metros sería su máximo. Y a pesar hasta 2 toneladas. O sea, también es el máximo. O sea, hay unos especímenes o unos seres particulares de elefantes marinos que llegan a medir hasta 7 metros y pesar 2 toneladas. Pero no significa que todos cumplan con eso, sino que ese es como el máximo a lo que pueden aspirar en gordura y en longitud. ¿Ok? Según el texto anterior, ¿cuál de las siguientes opciones presenta con certeza una idea implícita sobre el elefante marino? Ok. Entonces, en otras palabras, ¿cuál presenta una idea que se pueda, o sea, cuál presenta algo que se pueda decir con certeza del elefante marino? Que de fijo pesa 2 toneladas. No. Dijimos que ese es el máximo. Pero no significa que todos pesen 2 toneladas. Ese es el máximo al que pueden llegar. Puede ser que de ahí para abajo todo se pueda. Que mide menos de 7 metros de longitud. Esto es vacilón. También podríamos decir que todos miden o que, porque eso prácticamente aquí es eso lo que falta, que diga todos miden menos de 7 metros de longitud. No necesariamente, puede ser que haya así como un espécimen bien grandote que mida hasta 7 metros. Entonces, ¿que mide menos de 7? No, pueden haber algunos que midan hasta 7 metros. Ese es el máximo, más bien. Entonces significa que tiene que existir alguno que sí mida eso. Entonces esta tampoco. No lo puedo afirmar con certeza. Eso es a lo que voy. ¿De fijo pasa? No. Porque tiene que haber alguno. Que solo pueda medir. O sea, esa es la única medida que existe. Todos igual, de parejos. Igual, no estoy metiendo información de fuera, sino solo con lo que dice acá. No dice que hasta 7 metros, significa que de ahí para atrás, 5 metros, 2 metros, no sé, pueden existir. ¿Que solo puede? No, solo no. Que puede medir, que puede, que es una posibilidad que mida menos de 7 metros. Sí, es así. Y la última, solo para descartar, que no puede pesar menos de 2 toneladas. O sea, todos 2 toneladas, fijo, tienen que pesar, todos de ahí no pueden bajar. Si hacen dieta, los apalean. No, mal, no apalen animales, nunca. ¿Ok? Entonces, no todos pueden pesar, perdón, que no puede pesar menos de 2 toneladas. No, más bien es que 2 toneladas es el máximo, entonces no, tampoco. ¿Que no puede pesar menos de eso? No, incorrecto. Pero sí puede medir menos de 7 metros. Eso sí es posible. Entonces, esta opción sería la correcta.
Pero ven, por eso me gusta ese ejercicio. Es un buen repaso de esto que les acabo de hablar. De algo universal que tiene que aplicar a todo mundo o de algo específico, particular que se puede dar en ciertos casos. Con eso hay que jugar en los ejercicios. Depende de qué nos pregunten, cómo esté redactado, pero es una herramienta muy, muy importante. Saber diferenciar eso. ¿Ok? Ok, veamos esta. Dice... bueno, esta la inventé yo y me la redacté toda yo. Entonces sí, se la topan en algún lado, en algún libro de prácticas o así, me avisan para demandar a esa gente, ¿ok? Gracias. Dice, durante 7 décadas la comunidad científica, voy a meterme más bien en papel así como de locutor de documental. Durante 7 décadas la comunidad científica consideró a Plutón como el 9º planeta del sistema solar. Debido a los avances tecnológicos, en 2006 se reclasificó a Plutón como un cuerpo celeste enano, que no cumplía con los criterios de definición de un planeta. ¿Qué significa esto? Que ya no es un planeta. ¿Por qué? Porque ya no entra dentro de los criterios que se tenían para decir que algo era un planeta. Yo podría ser un planeta si los científicos dicen, que tenga pelo negro y sea blanco y muy flaco, y etcétera, y que haga el papel en YouTube. Tal vez yo podría ser un planeta. Entonces, ven, depende de cuáles sean los estándares o cuál sea la lista que tengan que llenar de condiciones, algo puede ser considerado un planeta o no. En este caso, Plutón, debido a avances tecnológicos y demás, dijeron no, creíamos que era un planeta, pero ya no. Entonces va por ahí el texto. De acuerdo al texto, se puede concluir con certeza que... Vamos a ver. Dice, puede que Plutón en un futuro sea reconsiderado planeta. Sí, es posible. Pero no con certeza. Puede ser que los criterios cambien a futuro. Podría ser, pero yo no puedo afirmar que a futuro va a pasar algo. Entonces, por ahí yo puedo eliminar esta. Es posible, pero no con certeza. Por si a alguien no le ha quedado como claro esa parte. Es un buen ejemplo. Estoy orgulloso de este ejercicio. La cantidad de planetas siempre se mantiene, sin importar el criterio de la comunidad científica. Y no, más bien aquí dice que para que algo sea considerado un planeta, la comunidad científica tiene que decir, sí, esto entra porque cumple con estos requisitos o estas condiciones o esas características o lo que sea. Entonces, ¿siempre se mantiene? No, porque es una definición humana, por decirlo de alguna forma. La comunidad científica siempre tiene criterios encontrados. No habla nada de que haya como algún pleito entre la gente de si sí es un planeta o no es un planeta. En este caso, no. En la vida real sí ha sido todo un pleito el que lo hayan quitado del sistema solar, digamos, como planeta. Pero bueno, eso va más allá. Eso es una trampa por si alguien lo ha escuchado por ahí. Pero por eso hay que quedarse solo con lo que dicen los textos. No metan información de fuera. Sino ahí es cuando nos perdemos y ahí ese es el tipo de opciones que se pone para que la gente la tenga mala, a propósito. Entonces, la comunidad científica siempre tiene criterios encontrados. No podemos afirmarlo con lo que dice el texto. No dice nada sobre eso. Los avances tecnológicos hacen que todos los criterios científicos cambien. Ojo aquí, lo de universal y particular, todos los criterios. En este caso, ahí toqué algo. En este caso dice que cambió un criterio sobre un planeta o algo específico. Pero aquí nos hablan de que todos los criterios cambian por los avances tecnológicos. El texto no lo dice. Va más allá de lo que dice el texto. Entonces esto sería también incorrecto. Y finalmente, los criterios científicos cambian con nueva evidencia. Más bien aquí podría ser, más bien creo que me faltó la redacción. Un pequeño detalle. Los criterios científicos pueden cambiar. Creo que era la opción más correcta. Pueden cambiar. Pero bueno, según lo que dice, hasta la que más se acerca, los criterios científicos pueden cambiar con nueva evidencia. O cambian con nueva evidencia, y según lo que dice aquí, el texto dice, debido a los avances tecnológicos. Significa que debido a nueva información que tal vez la tecnología logró, le posibilitó a la gente científica alcanzar, cambiaron de criterio. Entonces esto significa que sí, puede pasar.
Pero ven, aquí tal vez es un detallillo que tengo que pulir. Pero ojalá les sirva y por eso me gustó porque las opciones que puse van por ese lado. O sea, van por el lado de, primero, enredarnos según cultura popular y también tener ese cuidado ante algo posible, algo con certeza, algo universal y algo particular. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? Cada vez que nos enfrentemos a un ejercicio. Y para finalizar este video, tenemos esta por acá que dice, esta también la inventé yo, entonces si la ven por ahí me avisan. Dice, hoy en día, debido al dinamismo del mundo de los negocios y la economía, ha aumentado el interés por modelos de negocios ágiles que permitan emprender de cero en el menor tiempo posible. Entonces aquí de una vez nos dicen que hay un interés por los negocios ágiles, por los modelos de negocios ágiles. Ponelo en rojo. Entonces de eso nos están hablando. Y de una vez nos lo definen al decir que son modelos de negocios que permiten emprender de cero en el menor tiempo posible. Parece que la clave para emprender hoy es la velocidad y no la seguridad. Como en el pasado. Significa que antes se valoraba más la seguridad, posiblemente según lo que dice el texto, y ahora más bien lo que se busca es que los negocios sean ágiles, sean veloces, se pierda el menos tiempo posible. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con esa información. Según el texto anterior, se podría afirmar con certeza que mitigar los riesgos es más importante ahora que en tiempos pasados. No, nos dicen que ahora lo más importante más bien es la velocidad. Significa que esto sería contrario a lo que dice el texto. Después dice, hoy en día lo que más se aprecia es el dinamismo en los negocios. Esto está interesante, pero vamos a verla. Después dice, la economía depende del flujo de dineros. Esto no dice nada. Tal vez flujo que se pueda ahí como relacionar con dinamismo o algo así, pero no es lo que habla el ejercicio. La agilidad asegura el éxito en los negocios. No asegura nada. Nos dicen que lo aprecian más ahora, pero no es lo que se asegura. Y dice, lo que se valora en el mundo de los negocios ha cambiado. Sí, esto lo podemos afirmar con toda certeza según lo que dice el texto. Porque nos dice, parece que la clave para emprender hoy es la velocidad y no la seguridad como en el pasado. Significa que antes se apreciaba mucho la seguridad y ahora se aprecia otra cosa. Entonces lo que se valora en el mundo de los negocios ha cambiado. Sí, definitivamente. Entonces ven, este ejercicio también me inspiré en algunos que me han llamado mucho la atención en la prueba de admisión porque es como que te empiezan a vender, te construyen todo un mundo y es como, ok, ya sé que me van a preguntar. Y al final es como, ¡pop!, te dan la vuelta y es como te preguntaron algo diferente, ok, pensé que me iban a preguntar como la definición o me iban a preguntar que cuál era mejor o no sé. Al final me ven es como, vean, parece que cambió el valor. Entonces cambiaron los valores más bien a la hora de emprender. Entonces es interesante porque más bien es como que cambia la expectativa que uno tiene. Y entonces yo cuando lo estaba haciendo esta clase de ejercicios, esto está interesante. No son difíciles, pero si no estamos con buena concentración, puede ser que por ahí nos podamos perder. Por eso les quería incluir que es parte de un curso que estoy haciendo para el próximo año. Y también porque dije, estos están buenísimos para que la gente practique. Entonces por ahí se los quise regalar. Ya saben, si lo ven por ahí me avisan. Pero ahí lo tienen para que podamos practicar. Entonces de nuevo, ¿qué dice? Según el texto anterior, ¿mitigar los riesgos es más importante? No. Hoy en día lo que más se aprecia es el dinamismo. Dinamismo no es exactamente agilidad. Entonces, por ahí es como la trampa que quise meter por ahí. La economía depende de eso, nada que ver. La agilidad asegura el éxito. Tal vez en la vida real se venda el tema y toda la vara, pero no lo dice el texto. Pero lo que sí podemos decir es que como antes se valoraba una cosa y ahora se valora otra, se puede decir que lo que se valora en el mundo de los negocios ha cambiado. Entonces sí, definitivamente esta es la opción correcta. Y con esto terminamos la lección extra de lógica verbal que tanto me han pedido.
Entonces, mucha suerte. Espero que esto les ayude montones. Vean la primera lección que tengo igual acá en el canal, que es de hace unos años. Todos los videos sirven. Yo no sé por qué hay gente que es como, ¿por qué no publica algo este año? Es la misma hora. Desde 2014 para acá han sido los mismos ejercicios prácticamente. Más bien este año me dio un poco de cólera porque eran los mismos ejercicios, pero le cambiaron como el nombre o le cambiaron como... por ejemplo, uno que era como de un avión viaja a Alemania, entonces fue como no sé quién y no sé quién están conectados en línea y el cambio de horario, pero era la misma vara. Todos los números eran iguales, entonces solo me encontré como 3 diferentes que espero incluir en otra lección de mate, pero no sé si me da tiempo también de sacarla hoy, pero para que sepan. Entonces, porfa, repasen, vean lo que yo voy haciendo. No es tanto como aprender de memoria. Sí sirve mucho leer, sirve mucho mantenerse leyendo porque eso nos da agilidad, nos mejora nuestra comprensión de lectura y mejora el vocabulario. El léxico se amplía, o sea, tenemos más palabras, conocemos más palabras. Cuando se encuentren palabras extrañas o que no conocen del todo, o si un ejercicio no lo están teniendo bien, búsquenlas en el diccionario. O sea, por eso ahora con el celular es mucho más fácil. Entonces eso nos permite como pulir una definición que teníamos. Son como claves que hay que tomar en cuenta, que a veces nos da un poco de pereza, pero esa es la diferencia entre tener un ejercicio malo a tenerlo correcto. Y si fallan acá, como le digo a mis estudiantes, no importa. La idea es fallar aquí mientras practicamos para que el día del examen nos vaya súper bien, aprendiendo de esos errores. Entonces, vamos con tranquilidad, con fuerza, con seguridad. Practiquemos lo más que podamos, ya sueno como la doctora Polo, pero la idea es esa, que podamos aprovechar el tiempo antes y ya a la hora del examen, ya como sufrimos practicando un poco, ya a la hora del examen podamos estar un poco más tranquilos, tranquilas. Pero eso es lo que les traigo el día de hoy. Ojalá les sirva bastante. Compártalo con la gente que lo necesite y nos vemos. Yo sé que esto les va a servir más allá del 2020, este año tan particular, pero espero que les ayude montones de aquí en adelante. Entonces nos vemos. Mi nombre es John Jocks, Juanjo Chávez, orientador. Doy servicios de locución también, de orientación vocacional y otras varas, pero eso les voy a contar más adelante en el canal. Pero bueno, gracias por estar ahí. Pura vida.